Esta semana en Cuadriga, Cuba, Estados Unidos, nuevo capítulo en la historia. Los presidentes de ambos países, Barack Obama y Raúl Castro, anunciaron la normalización de las relaciones de sus gobiernos después de 5 décadas de parálisis diplomática. Esto podría llevar al fin del embargo comercial hacia la isla. El giro político comenzó con un intercambio de prisioneros. La liberación del agente estadounidense Alan Gross fue calificada por Obama como gesto humanitario, algo que da otra imagen al gobierno de Castro. ¿Pero se trata de un gesto puramente humanitario? ¿Cuánto tardarán los cambios? Y sobre todo, ¿qué consecuencias habrá para el pueblo cubano? Con ustedes esta semana, Jenny Pérez Schmidt. Muy bienvenidos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Cuadriga. Son 53 años de desencuentros entre Habana y Washington y ha sido el presidente Obama quien ha dado ese gran paso de normalizar las relaciones con los Castros. ¿Esta ha sido una decisión fácil? Seguramente no lo ha sido, porque en medio está un intercambio de prisioneros y también el silencio, ese silencio que le ha permitido a Obama jugar la carta de la sorpresa. Pero ¿significa esto acaso el fin de la Guerra Fría o la Guerra Tibia, como lo llaman algunos para América? Lo queremos discutir en esta edición de Cuadriga y para eso lo hacemos con 3 distinguidos panelistas. Comenzamos con Enrique Müller. Enrique es periodista chileno radicado en Berlín, colabora con varios medios, entre ellos El País de España, el diario chileno La Tercera y Excelsior de México. Enrique trabajó antes para el diario español El Correo y fue corresponsal en México por varios años. Amir Valle, periodista cubano especializado en Medio Oriente y América Latina. Ha publicado sobre el mundo árabe los libros En el nombre de Dios y Con Dios en el camino. Amir ha trabajado como reportero en la radio, en televisión y la prensa escrita de su país, así como en diversos medios de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros. Fran Buchwald, licenciado en Ciencias Políticas, comienza su carrera televisiva en Maguncia y trabaja para las emisiones de noticias Tagesschau y Tagesthemen. En 1992 comienza en la cadena ZDF, es enviado como corresponsal a los Balcanes, África y Oriente Medio. En 1996 se establece por algunos años en Río de Janeiro como director de estudios y corresponsal en América Latina. Actualmente es periodista de temas políticos en los estudios berlineses de la cadena ZDF. Bueno, Frank, también Enrique, Amir, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos y comenzamos de inmediato con la pregunta más difícil. ¿Hasta dónde está enterado Fidel Castro de esta decisión? ¿Pasó esa decisión por Fidel, sí o no? Amir. Sí, obviamente. No creo que él haya tenido nivel de decisión, es algo que hay que precisar. O sea, a Fidel desde que se retiró, él pactó que todo se le informara. Y en los últimos años todo ha sido así, siempre se le ha informado. A ver, Amir, pero una cosa es que se le informe y otra cosa es que participe. La decisión participó, ¿no? Esa decisión. Yo no creo que él haya participado en la decisión. Hay que tener en cuenta que en Cuba en estos momentos hay 2 poderes que se debaten en el entorno político. Primero, la casta tradicional castrista y la segunda casta muy poderosa, muy bien posicionada de lo que nosotros llamamos el neocastrismo, es decir, los herederos de este castrismo. Hay luchas que ya se manifiestan hace unos años entre esos 2 niveles y es posible que todos pactan siempre informar a Fidel, pero lo que él decida o lo que no pasa de sus palabras. O sea, la decisión es de ese neocastrismo del que tú mencionas. Enrique, ¿estás de acuerdo? En parte sí y en parte no. Por supuesto, porque si uno conoce un poco la historia de Cuba y conoce un poco lo que ha hecho Fidel Castro en Cuba hasta hoy, si es que sigue vivo, porque tampoco se sabe. Hasta ese punto llega el escepticismo. Todo ha pasado por las manos de Fidel. Y a pesar de que actualmente Fidel tiene 88 años, está retirado de la vida pública, yo creo que sigue siendo un factor de mucho poder y de decisión en Cuba. Yo creo que, y yo no estoy en desacuerdo con mi colega cubano, no solamente fue informado, sino que dio la bendición. Frank, independiente si haya sido o no formado, dio la bendición, como dice Enrique. ¿Tú crees o estás de acuerdo con ello que mencionó el presidente Nicolás Maduro inmediatamente conocerse la noticia de que ha sido Fidel Castro el gran ganador de esta decisión de Estados Unidos? De alguna manera, Cuba doblegando a Estados Unidos, como lo presentó el mandatario venezolano. No, creo que no. Bien, es mucho el discurso de Maduro, pero creo que, bien, es muy difícil de decir que Cuba sería el ganador de este paso diplomático. Creo que, al contrario, creo que es una cosa bastante peligrosa. Especialmente para Cuba. Pero reaccionaba, y se lo pregunto, también reaccionaba, sobre todo los opositores al castrismo decían, bueno, Estados Unidos sí
ha dejado que los Castros ganen y que el gran anzuelo había sido este contratista Gross para tales efectos. ¿No gana después de todo el castrismo? Mira, ahí uno tiene que, y por eso yo reafirmo lo que digo, es decir, una cosa es esto de que él sea consultado, pero en el discurso, es decir, en la realidad palpable hoy de los cubanos, de nosotros acá fuera en el exilio, de los cubanos de la isla, Fidel es una figura simbólica, utilizada exclusivamente para apoyar determinadas cosas que toman, determinadas decisiones que tomen otros. Es decir, si él dice que sí o que no, ya no significa absolutamente nada realmente. Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Del plano al discurso externo, es decir, hacia el discurso hacia el exterior, el discurso hacia el mundo, la figura simbólica de Fidel Castro sigue siendo importante, sobre todo por todo esto que decía. Por eso podemos entender el discurso de Maduro como algo normal, es decir, él está simplemente diciendo lo que 5 años atrás hubiera dicho Raúl Castro. Pero quiero insistir un poco en mi pregunta. Yo quisiera saber, con respecto a lo que dice Amir, ¿qué pasaría en Cuba si mañana o pasado mañana el señor Fidel Castro sale escribiendo su famosa página en Gramma o cita a la televisión cubana y dice, yo no estoy de acuerdo con eso? Nada más. ¿No? Nada. ¿Por qué no? ¿Por qué dices tú que no pasa? Yo diría que sí, porque hay una cosa que es un secreto a voces en Cuba. O sea, el poder militar lo detentaba, y me imagino que aún lo sigue detentando, el señor Fidel Castro, y no su hermano, que es el ministro de Defensa. ¿Y qué podría pasar en ese contexto? Bueno, ¿Un golpe? Buena pregunta, pero en este momento no tengo una bola de cristal, pero... Permiso. O sea, en estos momentos, Enrique, el poder militar en Cuba lo detenta un señor que se llama José Luis Rodríguez Callejas. ¿Y quién es ese señor? Que es sencillamente familiar de Raúl Castro. Toda la cúpula militar, económica, financiera, y de eso la maneja el Ministerio de la FARC, es decir, la maneja sencillamente la persona que está designada directamente por Raúl Castro. En mi época de periodista, cuando yo viajaba a La Habana, era un secreto a voces de que el ejército, es decir, pues las fuerzas reales del ejército respondían a Fidel. Pero no tenían armas. No tenían municiones, andaban con fusiles sin balas. Sí. Y había una guardia pretoriana de Fidel Castro que era la que mandaba. Pero no puede ser, Amir, que de alguna manera quede nostalgia de esa vieja estructura de la que da cuenta Enrique, no quede nostalgia y que sí, de alguna manera, pueda haber desórdenes en las filas. El problema del desorden está dado por esta estructura que yo te explicaba, que es la que se está posicionando, la que se ha posicionado en los últimos 5 años. Por un lado, los viejos militares que todos sí, simbólicamente siguen a Fidel, pero son amigos personalmente y están al lado todo el tiempo y han estado al lado todo el tiempo de Raúl Castro, no desde ahora, desde antes. Ellos sabían también de esta decisión. Entonces, obviamente, ahí hay una de eso. Y por el otro lado está la cúpula que realmente está teniendo el poder en Cuba, que es este neocastrismo. Es decir, cuando uno analiza las posturas de los cambios que han hecho en los últimos 3 años hacia posiciones de financiamientos internacionales, posiciones de financiamiento, grandes empresas en Cuba, posiciones militares, contactos militares con el exterior, con los países importantes, China, Irán, Venezuela. Cuando uno analiza que en esos lugares están posicionados este grupo de nuevos castristas, uno se da cuenta de quién está rigiendo las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que lo complejo de Cuba es que todo eso está posesionado sobre un mito. Y ese mito no pueden romperlo a pedazos. Es decir, no pueden romper y decir mañana, o sea, Fidel no pinta nada, porque eso significaría perder un gran apoyo en algo que a ellos les interesa mucho. Primero, el apoyo de toda aquella población que todavía sigue creyendo en Fidel Castro, que cada vez es menos, y en el mito de la revolución, y fundamental para la política de este momento de Cuba, perderían gran parte del apoyo internacional que sigue viendo en Fidel digamos, una especie de símbolo. Sí, pero ese apoyo internacional que no le ha permitido avanzar a Cuba de todas maneras. Y quiero insistir en una pregunta que había hecho, quién había ganado, si los Castros habían ganado o no, y sobre todo con eso que tú mencionas, si esta decisión entre Washington y La Habana significa, por ejemplo, el fin de la revolución. ¿Cómo lo ves tú, Frank, desde tu perspectiva? Si esto va a continuar, si esto significa que realmente un borrón y cuenta nueva para Cuba, si va a tener que repensarse también los Castro, o Raúl Castro va a tener que repensarse su estrategia para dirigir al país.
Bien, creo que este relajamiento de los contactos entre los Estados Unidos y Cuba no va a cambiar el sistema político en Cuba profundamente, pero a largo plazo, por supuesto. Entonces no sería el fin de la revolución, pero puede ser el comenzamiento de una política de relajamiento, como aquí en Europa, Entspannungspolitik. Y eso es una cosa que, bien, es normal y puede ser bastante peligroso para el sistema en Cuba, muy peligroso, pero no mañana, no después de mañana, pero tal vez en 10 años, 5 años. Entonces, yo quisiera añadir algo. Yo creo que no es el fin, sino que podría ser el fin de la revolución. ¿Por qué? Porque evidentemente si mañana Estados Unidos y Cuba hacen las paces y instalan embajadas, es decir, se renuevan las relaciones diplomáticas, va a pasar una cosa muy importante en Cuba. Todos los cubanos que se acercaban a la Oficina de Intereses de Estados Unidos hasta hoy, inmediatamente eran calificados como traidores de la revolución y amigos del enemigo público número 1 de Estados Unidos. A partir de la reanudación de relaciones diplomáticas, esos cubanos no van a ser más enemigos de la revolución, porque ¿cómo van a ser enemigos de un socio diplomático? Cuando el de enemigo Cuba? desaparece. Claro. Entonces, ¿el fin de la revolución? ¿El comienzo del fin? Podría ser. Mira, ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahí estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, es muy bueno eso, pero hay que hacer una salvedad. El fin de la revolución significaría el fin del castrismo. Estamos hablando del fin de una revolución que se inició en 1959 y una revolución que viene muriendo hace unos años. Es decir, estas relaciones cortan de plano el eterno dilema creado por Fidel Castro para justificar la revolución cubana, es decir, la invasión que durante más de 50 años los cubanos hemos estado esperando de los Estados Unidos. A mí me parece que eso termina. Ahora, la pregunta sería, ¿significa esto el fin del castrismo? Yo digo que no. Pienso que todas las cosas, todas las piezas están dadas. Lamentablemente, cuando uno analiza toda la estrategia que están tomando, cuando analiza los análisis que se están haciendo en Estados Unidos, en Cuba, por cubanólogos sobre la transición supuesta que Raúl Castro llama actualización del modelo. Ojo, llama actualización del modelo, no transición. Cuando uno analiza todo eso, uno se da cuenta de que vamos a asistir, como bien decía, a 15 años más, por lo menos, de un nuevo castrismo. Perdón, Enrique, ¿se han hecho esa pregunta de por qué pasa esto ahora? ¿Qué es lo nuevo? Pues hay muchas cosas, pero necesitaríamos horas y horas para poder discutir. Pero hay una cosa que es muy importante. La economía cubana está hecho un desastre, o sea, no funciona. Porque Venezuela también, ¿no? Eso viene de mucho antes. O sea, el problema es que la economía cubana no funciona, es un disparate de país. Bueno, pero llevan 50 años sí, Fidel Castro lo veía desde tiempo. Es que cada vez peor. No es que esté mejorando, es que cada vez es peor. Y entonces lo que necesita Cuba, pues es oxígeno. Oxígeno. O sea, y hay otra cosa también interesante. Volviendo al tema, si es el fin de la revolución, el comienzo del fin, etcétera, etcétera. Hay una cosa que todavía está flotando en el aire, que es el embargo. El embargo de Estados Unidos, que ha sido la espada y el escudo del discurso de Fidel Castro hasta ayer, sigue allí. Y entonces, el día en que Estados Unidos levante el embargo económico contra Cuba, ese día la revolución desaparece. Y es posible que agarren a Raúl y a Fidel Castro y los tiren al mar. Bueno, lo dijo también Raúl Castro ayer, lo dijo muy claramente, todavía falta lo más importante, es que no vitoremos tanto. Hay algo que quiero agregar respecto a la pregunta que tú hacías, es decir, ¿por qué ahora Obama hace esto? A mí me parece que no hay que perder algo muy interesante. Cuba en estos momentos, geopolíticamente y económicamente, significa mucho para América Latina. Está siendo disputada por Irán, está siendo disputada por China, está siendo disputada por Rusia. Es decir, en estos momentos... Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a analizar ese dato, justamente el dato de la Unión Europea. De pronto, en medio de todo esto, las conversaciones de Cuba con la Unión Europea iban muy bien y de pronto ellos deciden postergarlas. Iban a ser en enero, ahora se postergan. Que es raro, muy simple. Es decir, estamos hablando de una disputa por economía. Estados Unidos no puede permitir que la Unión Europea le arrebate a Cuba económicamente.
pero geopolíticamente también. Es decir, Estados Unidos sabe que cualquier mantenimiento de relaciones con Cuba significa echarse en el bolsillo a la mitad de Latinoamérica. Frank, ¿lo ves así tú también? Sí, y creo que esta iniciativa fue mucho más de los Estados Unidos. Claro. La carta de sorpresa, como dices. ¿Se sorprende la Unión Europea y Alemania misma se sorprende de esta decisión? No. No estoy seguro, pero lo que importa a mí es que Obama ha tomado la oportunidad, porque en el segundo turno todos los presidentes de los Estados Unidos están pensando sobre el libro de historia, y para él puede ser bastante importante de marcar este cambio de camino para facilitar las relaciones con todos los países de la América Latina también, porque el mito de Cuba siempre fue de estar fuerte contra el imperio. Y relajar este mito es muy peligroso para Cuba, porque es el narrativo de Cuba vive este mito de estar el pequeña isla que es tan fuerte, tan brava contra el imperio del norte. Y significa relaciones con Venezuela. Las FARC, ayer por la noche han declarado no un paz, pero ¿no? Significa algo, es muy interesante. Entremos al tema al tiro es una expresión muy chilena, sí. Tú como compatriota, bueno, eso significa inmediatamente a todo esto. ¿Cómo cambia el mapa geopolítico? Lo decías tú, la Unión Europea, todo el mundo que compite con intereses económicos, pero ¿qué pasa en el mapa geopolítico, concretamente América Latina, cuando vemos que Cuba se abre al mercado estadounidense y a los otros mercados muchos también? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un país como México, que siempre ha estado entre Dios y el diablo, tratando de mantener relaciones tanto con los Estados Unidos y con Cuba? Creo que económicamente esta decisión no significa mucho, porque la isla de Cuba, por manera económica, nunca fue un peso realmente importante, pero simbólicamente, símbolo... Perdón, pero estratégicamente, o sea, físicamente muy estratégica, hay que decirlo. Por supuesto, ¿no? Pero después del fin de la Unión Soviética no fue tan importante nomás. Y creo que los intereses de Rusia, bien, puede estar, porque en Moscú están volviendo a un modelo político del pasado, pero creo que Cuba en esta situación ahora no tiene una importancia número uno. Creo que en materia general, sería Estados Unidos mejor posicionado de las grandes potencias en materia comercial con este paso, pero ¿qué pasaría en América Latina? ¿Sería México mejor posicionado, considerando que México ha sido el único país que nunca ha roto relaciones con Cuba? ¿O podría ser Brasil, que se está adelantando ya a algunas inversiones interesantes en la isla? Mira, ahí habría que analizar lo que significa Cuba en este sentido para, por ejemplo, Mercosur, UNASUR, el ALBA, el CELAC, para todos estos mercados, digamos, estas agrupaciones económicas. Y la participación, o sea, el papel que podrían tomar Brasil o México estaría en dependencia de su inserción dentro de esos mecanismos que ya están funcionando en América Latina y en el cual Estados Unidos tiene deseos de participar. Es decir, también hay que tener en cuenta que detrás de todo esto hay otros intereses de Estados Unidos. Viene la Cumbre de las Américas en abril próximo, en Panamá. Muy interesante. Es decir, hay algo que yo quiero decir que me parece que no podemos dejar fuera, y es qué significa en los momentos en que ocurre esto para mi pueblo, hablando como cubano. Es decir, estamos hablando de que esto, supuestamente, esta apertura, esta nueva era, ocurre días después de que el Día de los Derechos Humanos se produjera una de las más grandes represiones de los últimos 20 años. Estamos hablando de 36 personas detenidas ese día en La Habana. Exactamente, ¿no? Pero golpeadas no solamente en La Habana, ¿sí? Porque se sabe lo de La Habana, pero eso sucedió a todo lo largo del país, personas metidas a prisión, golpeadas, arrastradas por las calles, etc. Hay un intercambio, se propone que van a liberar 53 prisioneros. Ya la oposición ha dicho, están hablando de la mitad de los prisioneros políticos. Pero lo que no se dice también es que hay un grupo de prisioneros políticos que han sido condenados por razones supuestamente de delitos comunes, por su importancia, para no meterlos dentro de los presos políticos, porque son presos que no están vinculados a ninguna de las zonas en las cuales Cuba puede denigrar
su participación. Estoy hablando, por ejemplo, para citar un caso importante, el caso del escritor cubano Ángel Santiesteban, uno de los más importantes escritores cubanos, Premio Casa de las Américas, reconocido internacionalmente, a quien escribió un blog, atacó directamente a Raúl en ese blog y desde ese momento empezó a recibir palizas, le hicieron una farsa judicial acusándolo de falsos delitos, está cumpliendo 5 años de cárcel. Amir, y él no entra, ojo, lo importante es que él no entra en ese paquete. Y qué interesante lo que cuentas tú, porque a propósito de estas concesiones, aparece Obama diciendo, bueno, tenemos que cambiar el plan porque Cuba no se ha democratizado. De hecho, cita el ejemplo de que Fidel Castro, Raúl han sobrevivido a 10 presidentes de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué da Cuba en materia democrática a cambio? Eso sería interesante saberlo porque en este momento conocemos el acuerdo entre Washington y La Habana. ¿Ah? Una serie de medidas que va a tomar Estados Unidos y Cuba pues se felicita y se cree pues ha calificado esto como un gran éxito de su diplomacia a lo largo de 5 décadas. Pero no sabemos lo que hay detrás de lo que se ha publicado. ¿Ah? Y hay muchas cosas que podrían ser útiles tanto para Cuba como para Estados Unidos. Por ejemplo... O sea, que no necesariamente significan un avance en materia de derechos humanos, ¿dices tú? Mira, en primer lugar, tú hablabas recién de que esta cosa se había sido una sorpresa. No. El periódico The New York Times publicó 5 editoriales en los últimos 2 meses, donde condenaba y criticaba toda la política de Estados Unidos con respecto a Cuba. Es decir, que ya se venía adelantando o se iba preparando el terreno para todo esto. Luego, ¿qué es lo que puede ganar Estados Unidos, por ejemplo? Sabemos que el régimen de Fidel Castro pues, ha cometido una innumerable cantidad de pecados, incluido el narcotráfico. ¿Pero no será que quiere hacer vista gorda de eso Obama ahora con tal de ganar la partida en materia comercial? Si Obama obtiene el apoyo de Cuba, de Raúl Castro, ¿qué puede pasar con todos los movimientos raros que hay en América Latina, entre otros las FARC, que tienen relaciones espléndidas con Cuba, e incluso se está diciendo de que están utilizando el territorio cubano para enviar cocaína a Estados Unidos? ¿Qué pasa? Pues se acaban las FARC. ¿Qué pasa si el señor Raúl Castro piensa de que es mucho mejor tener buenas relaciones con Washington en lugar de con Caracas? Pues se acaba el señor Maduro. O sea, pues, hay una serie de connotaciones que... ¿Qué va a pasar con el señor Morales? Que es un fidelista convencido. Se acaba. ¿Y qué va a pasar con el... pragmático ¿Qué va a pasar con el señor Rafael Correa? De Ecuador? Se acaba el régimen de Rafael Correa. Todos ellos se quedan solos, sobre todo a la cabeza de Venezuela, se quedan solos en su discurso. Cuba siempre ha sido el ideólogo de las revoluciones americanas. ¿Qué tan solo se queda Venezuela a todo esto en ese contexto de lo que comenta Enrique? En lo absoluto. O sea, pensar que Venezuela se queda sola en estos momentos pienso yo, para decirlo en buenas palabras, un gran disparate. ¿Por qué? Porque justo en los momentos en que se está aplicando esto, ya está en América Latina, y por eso me parece muy interesante lo que dice Enrique, ya se ha creado una estructura que dependen unos del otro. Es decir, no funcionan separadamente, funcionan en bloque, y por eso esta negociación puede echar por tierra todo eso, porque cambia completamente el discurso. Es por eso que la mediación no salió de una exacto, no salió de América Latina, salió sencillamente de Canadá, un país que en relación con América Latina siempre ha sido como una especie de Suiza, algo neutro, y el Vaticano. Además, es decir, que además por primera vez estamos hablando de que es el primer papa que le puede hablar en español al intercesor. Perdón, solamente un paréntesis. ¿Le llama la atención que haya sido el Papa Francisco, que haya sido el gran mediador junto a Canadá respecto a este paso entre Washington y La Habana, Frank? Bien. Vamos a saber en 20 años, 30 años, tal vez. Es muy difícil determinar la política del Vaticano, pero es bien posible, ¿no? Con la memoria del Papa Polaco, disculpe, con el cambio en el pato oriental de Europa, incluido Rusia, la Unión Soviética, parece bien posible. Sí. El Vaticano siempre se ha prestado para esas negociaciones, siempre. No olvidemos lo que hizo el Vaticano cuando Estados Unidos cruzó la calle en Panamá e invadió, entre comillas, Panamá. ¿Qué pasó? Enviaron de inmediato al nuncio apostólico romano de Panamá, que estaba haciendo vacaciones en San Sebastián.
al señor Laboa. Y esta historia la conozco porque yo fui muy amigo del nuncio apostólico en Panamá. Lo enviaron. ¿Bajo qué condiciones? Le dijeron, nuncio, vete a Panamá e intenta de que Noriega se entregue, pida asilo en la nunciatura, porque quería evitar una revuelta social. No es la primera vez que el Vaticano actúa, pero hay otra cosa que es interesante saber, y volviendo a lo que ¿qué se va a ganar con esto? Yo recuerdo, creo que fue el primer encuentro de muy alto nivel secreto entre Washington y La Habana, que fue en noviembre del 81 en México, cuando el señor general Alexander Haig, que era secretario de Estado con el señor Reagan, se entrevistó con Carlos Rafael Rodríguez en México. Fue un encuentro muy secreto y uno de los temas que había en ese momento sobre la mesa era el apoyo que Cuba le estaba dando a la guerrilla salvadoreña. Por alguna razón que yo desconozco porque no estaba en la conversación, ese encuentro que se produjo en un momento de mucha tensión entre Estados Unidos y La Habana, porque en esa época Cuba pensaba que Estados Unidos iba a invadir Cuba. Hay algunos que todavía lo creen, ¿no? Se encuentran estas dos personas. Y no pasó. Pero luego, pues evidentemente, Estados Unidos respondió a ese fracaso con el apoyo a la contra en Nicaragua, ¿no? Y esa es la historia. Así se hacen las cosas. Bueno, mucho más que una motivación humanitaria, dice Enrique, de parte incluso del Vaticano. ¿Eres tú tan escéptico también? No, yo creo que, o sea, como dice, responde a una tradición de estar siempre... al Papa Francisco le va a corresponder el hecho de decir, bueno, yo fui el que alivié las tensiones entre Cuba y Washington, ¿no? Entre La Habana y Washington. Ahora, hay algo que yo quiero precisar, que tú lo mencionabas ahorita, Enrique, me parece también muy interesante. Es decir, primero, el bloqueo. Es decir, ahora se quita uno de los pretextos, queda uno, de los dos grandes. Primero era la invasión norteamericana y ahora nos queda el bloqueo. Lo importante ahora sería, primero, hay que decir, el bloqueo está establecido por la ley Helms-Burton, es decir, la ley Helms-Burton. Obama no puede hacerlo, es decir, no puede eliminar esa ley. Puede modificar, puede aligerar la aplicación de la ley, pero no puede eliminarla totalmente. Ahora, por usted se aprobó con Clinton, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es la parte a la que más a mí como cubano me preocupa. Y es, todo esto está en un contexto en el que como cubano, la larga experiencia que llevamos de vida nos permite saber que puede llevar a un buen lugar y puede no llevar a ningún lado. Es decir, los cubanos sabemos que este mundo de tensiones entre Cuba y Estados Unidos son tan cambiables que lo que hoy puede estar, mañana no puede estar. Habría que ver, a Obama le quedan 2 años. Los republicanos ha tomado esta medida en contra incluso de su partido. Sí, es decir, totalmente. Los republicanos tienen muchas papeletas de ganar las próximas elecciones. En este momento el Congreso está básicamente plagado de republicanos. ¿En qué sentido se pudiera eliminar el embargo? Que sería la gran solución para los cubanos. Es decir, aunque el embargo es cuestionable en muchos sentidos, realmente ha significado un bloqueo que ha afectado a la población cubana. Claro, habría que ver si ese levantamiento del embargo serviría para democratizar la isla, como el asunto es ese, ¿no? La pregunta sería esa, y la pregunta que nosotros decimos es, si el embargo se levanta, ¿estará dispuesto Raúl a quitarnos el embargo que nos ha mantenido a nosotros los cubanos durante 50 años? Porque en estos momentos estamos hablando de un país donde no se respeta la sociedad civil, donde se reprime a los opositores, prisioneros políticos, es decir, donde las cárceles están llenas de prisioneros políticos, donde todas las libertades individuales están coartadas. Estamos viendo en ese país, viendo que esto ocurre en ese país. Entonces, más allá del intercambio entre Alan Gross y 3 de los 5 que quedan, y este otro espía, es decir, más allá de ese intercambio, ¿a qué punto de aplicación se puede llevar esto? Es algo en lo que los cubanos todavía estamos, por eso las reacciones son tan... Y no ha habido, discúlpame, no ha habido un compromiso explícito, por lo menos de parte de Raúl Castro en ese sentido. No dijo nada respecto a eso en su discurso público. Su discurso, y lo digo desde la perspectiva del cubano, su discurso es el mismo, está hecho en el mismo tono condicionador en el que se han hecho todos los discursos de Cuba hacia Estados Unidos. ¿Te da miedo eso?
viendo lo que está sucediendo, repito, yo apuesto, lo que estoy viendo es que esto sencillamente le da carta blanca a Raúl Castro, en mi opinión personal, le da carta blanca a Raúl Castro y a los otros que están mandando en Cuba en estos momentos para que continúe la situación que está habiendo en Cuba. Lamentablemente, siento ser pesimista, es decir, pero cuando miro la estructura que está creada, cuando miro, por ejemplo, que esto significaría ahora algo que para los cubanos es muy importante, cuando uno lee en Twitter, en Internet, en Facebook, lo que más le preocupa a los cubanos ahora es que este establecimiento de relaciones puede eliminar la ley de ajuste cubano, mediante la cual cualquier cubano llega a Estados Unidos y enseguida puede radicarse allí sin los problemas que tienen los mexicanos, los colombianos, etcétera, etcétera. Es decir, hasta incluso dentro de Estados Unidos ese vínculo puede afectar a la sociedad cubana. ¿Qué tan revolucionarias son esas medidas flexibilizadoras en ese sentido que ha anunciado Obama? Porque el comunicado salió de la Casa Blanca. Ese intercambio de personas, por ejemplo, ¿no garantiza de alguna manera o no allana el camino para esa flexibilización de las libertades individuales en Cuba? ¿No son suficientes? ¿Son suficientes? Mira, yo creo que el catálogo de medidas que se aprobaron con esta negociación va a ayudar en las dos direcciones. En las dos direcciones. Por ejemplo, las remesas de divisas que reciben los cubanos en Cuba va a aumentar de 400 a 2.500 dólares en 3 meses. O sea, ya es una bola de oxígeno terrible. Estas medidas permiten a los turistas norteamericanos, que están visitando La Habana desde hace mucho tiempo, yo incluso viajé con turistas desde Miami a La Habana en los años 80, van a permitir que los turistas estadounidenses puedan comprar hasta por 400 dólares artículos cubanos, entre ellos pues, y 100 dólares por cigarros y ron. Es decir, va a ser una ayuda. Se va a poder usar tarjetas de crédito, se van a poder abrir tarjetas de crédito. Luego, pues hay un rubro que parece que no contempla el embargo, que es la modernización de las telecomunicaciones. Entonces yo quiero insistir en ese punto, y eso no es suficiente garantía de que si las cosas las libertades de las que tú hablas no se van de alguna manera a flexibilizar. No es suficiente para ti como cubano. La esperanza es esa, pero por ejemplo, esa misma pregunta. En estos momentos Estados Unidos, con embargo y vamos a decir, con todo y el embargo, es hoy por hoy uno de los mayores soportes económicos de Cuba. La mayoría de los alimentos que se comen en Cuba son norteamericanos. Es decir, vamos a hablar, hay más de 250 empresas norteamericanas comerciando con Cuba. Por eso yo digo que a veces el embargo corre por otros cauces más allá de la publicidad que se le da. Ahora, lo importante es eso. Ese dinero, Enrique, generalmente no llega a la mejoría de la Puebla. Es decir, a Cuba ha entrado mucho dinero en los últimos años. Todo el caudal de petróleo y dinero que ha entrado vía Venezuela, vía América Latina, ¿dónde está? Y eso no tiene que ver nada con el bloqueo. Bueno, lo mismo que hacen cuando importan médicos. Entonces, los médicos cubanos cobran $4.000 realmente la población va a tener, y es la esperanza que tenemos los cubanos, un grupo de mejorías. Quiero conocer la opinión de Frank también al respecto. Estas medidas flexibilizadoras anunciadas desde la Casa Blanca, entonces no son el marco, a lo mejor el marco propio que garantice esa liberalización total, ojalá en el futuro entre ambos países. Bien, espero mucho, pero estoy seguro que va a demorar más tiempo, porque eso es el primer paso de una normalización de las relaciones entre los dos países. Entonces, creo que puede desenvolver bastante similar como la situación en el parte oriental de Europa. Ha tomado algunos 10 años, ¿no? 20 años tal vez, para cambiar. Creo que no va a demorar tanto tiempo en Cuba porque el ejemplo de la Europa oriental existe. Y siempre la manera latina fue completamente diferente. El comunismo totalitario en Europa nunca ha tenido ningún chance en un mundo latino. Pero estoy seguro va a demorar
algunos Pero estás años más. optimista. Este marco sería por lo menos un buen inicio para Por supuesto, aquello. el símbolo está hecho. Está hecho el primer paso, pero nada garantiza que haya un triunfo del embargo finalmente, que es el gran paso que espera Cuba y que espera en realidad el mundo entero, ¿no? Que se levante esa barrera finalmente económica. ¿Cómo va a ser ese debate en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes? Cuando ya hay un Marco Rubio que ha dicho, yo voy a hacer todo lo posible para que eso fracase. Bob Menéndez también. Hay una cosa que para mí es fundamental. En los editoriales del New York Times, que fueron 5 en menos de 2 meses, y en la declaración del señor Obama y en esta acta de intenciones que ha sido dada a conocer, hay una cosa que para mí es primordial. Estados Unidos ha reconocido que a lo largo de 5 décadas, toda la política que llevó a cabo en contra de los hermanos Castro, no en contra de Cuba, en contra de la dictadura de los Castro, fracasó. No lograron absolutamente nada con nada. Y ahora pues han decidido ¿qué? Reiniciar relaciones diplomáticas, hacer posible de que los cubanos en Cuba empiecen a darse cuenta de que están siendo gobernados por una dictadura. Y eso va a ser posible, porque si realmente esto se lleva a cabo, van a cambiar muchas cosas en Cuba. Puede que haya un comienzo de libertad de prensa. Puede que haya un comienzo de que se amplíe la difusión de las redes sociales. Las redes sociales en este momento son lo más importante que hay en países donde la libertad de prensa está regulada o no existe. Y todo eso va a cambiar. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues eso ya lo veremos, pero en todo caso va a haber un momento crucial que va a ser en el año 2018, cuando el señor Raúl Castro deje el poder, si es que realmente lo deja, porque yo creo que lo va a tener que dejar, porque además la ley biológica le va a obligar a eso. ¿Qué creen ustedes respecto a este anuncio, Obama? ¿Puede ser finalmente de que se lleguen a concretar el levantamiento de la reforma y del embargo, quiero decir, finalmente considerando también ese duro y arduo debate que se prevé en el Congreso de los Estados Unidos de tanto republicanos como demócratas, pero por otro lado considerando también que hay otros grandes anuncios que ha hecho Obama, otros grandes propósitos que han quedado en el camino, por ejemplo, como el cierre de Guantánamo, ese acuerdo parcial de legalización de los 5 millones de inmigrantes en Estados Unidos? ¿Va a poder concretarse? ¿Lo vamos a ver? El levantamiento del embargo, sí. Yo creo que ahí hay un factor que puede jugar un rol fundamental, no político, sino que empresarial. ¿Hasta qué punto a la empresa estadounidense le interesa reanudar relaciones comerciales con Cuba? Y ese peso pues, específico es muy importante en cualquier país capitalista. Hay otra cosa. Cuba está construyendo un gran puerto en Mariel, con ayuda de Brasil. Ese puerto va a ser fundamental para la economía cubana si hay relaciones comerciales con Estados Unidos. Lamentablemente ya casi que se ha demostrado que el puerto no sirve. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No tiene capacidad para los barcos dentro de la bahía. Bueno, antes tenía capacidad para que los tenía cubanos se fueran. ¿Y quién dice eso, Amir? Discúlpame. No, está saliendo ya en los estudios que se están dando. Interesante. Así, eso no lo sabía. Ahora, hay algo que es un detallito importante en eso que tú decías. O sea, yo creo, primero que nada, que Obama está ahora, digamos, en una carrera contra el tiempo. Le quedan prácticamente, realmente, 2 años, pero está luchando, lo que lo habíamos ahorita, es decir, contra es decir, él ha impuesto. Por eso siempre que dicen Estados Unidos reconoce que la política fallida, no. Obama reconoce que la política con Cuba ha sido fallida, porque la mitad de los demócratas dicen siguen apoyando el bloqueo y los republicanos siguen diciendo que hay que mantener el bloqueo. O sea, a mí me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y contra eso tiene que ir Obama. Él tiene que encontrar, porque lo que tú dices es absolutamente cierto. Es decir, hay un interés manifiesto en Estados Unidos, no desde ahora, desde hace casi 10 años atrás, de no dejar que la Unión Europea se posesione en la isla como una especie de puente hacia las Américas, por todos estos contactos, por lo que significa Cuba para estas instituciones, Mercosur, UNASUR, CELAC, etcétera, el ALBA, es decir, y Estados Unidos y al empresariado de Estados Unidos le importa eso, de ahí que sea natural y normal que un periódico como el New York Times, que se sabe por atrás quién está dando el dinero, haga eso. Por eso se entiende también que Londoño, el que escribe esos editoriales, haya pasado 15 días en Cuba. Es decir,
Es fundamental, ¿no? O sea, me parece que es fundamental esa idea. Hay otro factor que hay otro factor que hay que tener en cuenta, ¿eh? La comunidad cubana en Estados Unidos, de Miami. Hay dos comunidades. Los viejos, los que abandonaron Cuba cuando triunfó la revolución, que son los resentidos, ¿eh? Y la neocomunidad cubana, es decir, los hijos de esta gente, que están de acuerdo con que están mirando hacia el futuro. ¿Eh? Sí. Y esa gente está a favor de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sí. A mí me parece que hay una parte del discurso Obama que hay que tener en cuenta, que me parece, digamos, la parte más inteligente de su discurso, que es cuando él dice que tenemos aquí un grupo de cubanos americanos y un grupo de americanos que van a ir a la isla a cambiarle la mentalidad a la isla. Es decir, eso no se puede, es cierto lo que tú dices, porque yo recuerdo la década del 80, cuando llegaron los primeros viajes de la comunidad, como le llamábamos entonces los cubanos a los emigrados, el cambio de mentalidad que significó eso dentro de la sociedad cubana. Yo, apuesto, espero que esta oleada masiva ahora que puede llegar a Cuba con en esta nueva era signifique un cambio también de mentalidad y que salga, permita que Cuba, la población cubana salga de la inopia en la que está hundida. Y le va a dar mayor valor a la gente, por eso se va a dar cuenta, ya que tenemos un poco más de libertad, se van a dar cuenta con quién ha estado gobernado durante 50 años. Bueno, gana aparentemente Raúl Castro y también gana Obama, que ha hecho uso de esa carta presidencial, aun cuando está gobernando como a lame duck, que es a pato cojo, ¿no? Que no tiene el quórum necesario para hacer todos los cambios que quiere al interior de la Casa Blanca o en la política estadounidense, cuando todavía le faltan 2 años solamente de mandato. Interesante dato a tener en cuenta. Vamos a ver el levantamiento del embargo, estamos concluyendo el programa, lo vamos a ver nosotros, ustedes, con todo lo que hemos discutido aquí, ¿qué impresión les queda finalmente? Mira, yo espero que sí lo veamos, pero que lo veamos de cara a que Cuba se democratice realmente y que no vivamos en un neocastrismo. Ojo. Enrique. Pues esperemos que sí. Frank. Sería lo más prudente para los dos lados, para ambos lados de la... Y probablemente lo más productivo también, y bueno, se lo merece sobre todo el pueblo cubano. Hemos llegado al final del programa, nos quedó tanto por decir todavía, pero ha sido una conversación muy agradable. Gracias, Frank, gracias, Enrique, compatriota, gracias, estimado Amir, cubano, que nos da la perspectiva también desde el interior del país. Gracias a ustedes, somos Deutsche Welle Latinoamérica. Hasta pronto.